Bueno, continuando entonces con esta serie de videos acerca del lenguaje de programación Kotlin. Ahora vamos a ver algunas instrucciones para ciclos. ¿Qué son los ciclos? Entonces, es una de las ventajas o de las habilidades que tiene adicionales los lenguajes de programación y por supuesto las computadoras, en el que pueden desarrollar ciclos de manera, pues podría decirse incluso casi hasta infinita, sin cometer algún error, que por supuesto pueden existir, ¿no? Cuando estos ciclos se pues tienden al infinito por alguna razón, algún movimiento diferente entre los bits, los bytes, pues pueden existir estos errores. Bueno, entonces las instrucciones que se utilizan para realizar los ciclos son las instrucciones for, while y do while, de la misma forma entonces que en los lenguajes de programación C, los que vienen desarrollados a partir de C, y Java, ¿no? Que es, como mencionaba en uno de los primeros videos, que Kotlin está desarrollado a partir de Java sobre todo. En primer lugar entonces vamos a ver la instrucción for. Esta instrucción for permite iterar entonces sobre cualquier cosa que proporcione un iterador. ¿Qué es un iterador? Entonces va a ser una especie de ahí me están atacando los moscos. Va a ser entonces una especie entonces como de variable interna de otra variable que va a permitir entonces recorrer esa misma variable más grande. Suena bastante extraño, ¿no? Pero no lo es tanto. ¿Por qué razón? Bueno, simple y sencillamente, por ejemplo, en el lenguaje C# o en Python existen algunas instrucciones que permiten realizar este tipo de datos, más bien de movimientos. Por ejemplo, en el C# está el for each y en Python es el mismo for. La sintaxis va a ser la siguiente: es for item in collection o colección y ya. Y simple y sencillamente dentro de llave se va a realizar alguna operación. Puedo colocar esto así, ¿no? Por ejemplo, para iterar sobre un intervalo numérico se puede hacer lo siguiente: colocar entonces es for y ese va a ser nuestro ítem o nuestro dato, nuestra variable, que si lo comparamos entonces con otros lenguajes de programación serían la variable dummy o la variable temporal, que nada más va a estar trabajando dentro de este for, dentro de este intervalo 1, 2 puntos, 3. Esta expresión se trata de una expresión de tipo range o de tipo rango o intervalo, si lo queremos ver así, donde va a estar trabajando, vamos a correr esta cosa, sí, donde va a correr valores que están entre 1 y 3 inclusive. O sea, si nosotros colocamos esto de 1, 2 puntos, 3 y se imprimen estos valores dentro de un for, vamos a decir que estos valores, este dato de aquí o esta variable dummy o la temporal, va a sustituir a cada uno de los valores que genere este intervalo. En generar este intervalo va a generar estos tres valores, ¿no? Simple y sencillamente, y se van a imprimir aquí. O sea, se está recorriendo entonces estos datos de manera sencilla. Se puede hacer entonces para cualquier intervalo que uno desee. Siempre el intervalo entonces se va a colocar de manera creciente. ¿Qué quiere decir de manera creciente? Entonces que va a ir de 1 a 3, lo puedo poner de 10 a 30, de 10 a 100, no hay ningún problema. En caso de que yo lo quisiera hacer en orden decreciente, o sea, por ejemplo, ir del 10 al 1 o del 6 al 0, como en este caso, se va a utilizar lo siguiente: va a ser entonces for, siempre va a ser esta palabra clave para esa operación, y siempre hay que poner entonces aquí una variable de tipo temporal, que es la que se va a estar manejando, que va a estar recorriendo todos los datos que van a estar dentro de la colección. Que en este caso, por ejemplo, vamos a poner i
va a estar dentro o va a estar funcionando en de 6 a 0 yendo hacia abajo con pasos de 2. Y entonces esto se va a ejecutar de la siguiente manera: 6, 4, 2, 0. Entonces aquí están los valores que nos va a dar este intervalo, o más bien esta instrucción. Vamos a ir entonces de 6 a 0 en pasos de 2, siempre entonces con pues de manera decremental, si utilizamos la palabra aquí down to. Entonces de esa forma es como se puede generar intervalos numéricos de tipo numérico para ir trabajando ya sea incrementalmente con este rango o decrementalmente, utilizando entonces aquí la palabra down to para ir de un valor decrementando en 0 e ir colocando, por ejemplo, también aquí esta palabra step para ir pues dando saltos en este valor constante, ¿no? Por ejemplo, aquí de 6 a 0 con saltos de 2. Entonces lo que vamos a obtener aquí es 6 menos 2, 4 menos 2, 0 menos 2, 4 menos 2, 2 menos 2, 0. Y hasta ahí se detiene, ¿no? Estamos diciendo que vaya de 6 a 0. Entonces aquí tal cual coloco, que indica que se efectuará un conteo de 6 a 0 con pasos de 2. También se puede efectuar lo siguiente, de la misma forma que es con los intervalos de 1 a 8 con pasos de 2, que es lo que tendríamos aquí en esta parte. Por supuesto, entonces, si se dan pasos de 2 a partir de 1, vamos a tener 1, 3, 5, 7. El siguiente sería 9, pero ese ya sale del intervalo que estamos colocando aquí, por tanto, ya no se coloca y ahí se termina ese ciclo. Ahora, si nosotros deseamos recorrer un intervalo de A hasta B sin tocarlo, esto es incluir entonces a B, se puede utilizar lo siguiente: es colocar for y, como siempre, entonces esa va a ser la variable dominio temporal, como se puede observar. Entonces estoy utilizando esa variable de manera temporal en todos los for aquí, no hay ningún problema, se coloca y pues una vez cerrado la llave que cierra, valga la super redundancia, del for, entonces hasta ahí se termina el ámbito de esa variable. Y entonces, bueno, aquí yo estoy colocando que y en 1 hasta 10 sin tocarlo es lo que vamos a mostrar aquí. Entonces aquí es lo que se está mostrando, es lo que estoy mostrando acá abajo en la consola: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Ay, sí se tocó. No se toca realmente ese 10. Lo que sucede es lo que estoy haciendo aquí, que es bastante interesante. 6, 7, 8, 9 y hasta ahí se quedaría el for. Ese 10 ya pertenece entonces a este pedazo. Si lo queremos ver así, podemos poner un print ln, corremos, ejecutamos, sabemos que fueron los primeros 3, luego de 6 a 0, luego de 1 a 8 sin tocarlo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí nos aparece el print ln cuando se coloca sin ninguna instrucción dentro de los paréntesis. Entonces lo que simple y sencillamente hace es colocar una línea nueva, por esa razón lo de ln, ¿va? Y ahora lo que tenemos aquí es de que va de 10 pero para abajo, y esto ya nos incluye entonces a la siguiente instrucción de ciclos, que va a ser la instrucción while. Esta funciona de manera muy similar a cómo funcionan entonces las instrucciones while en otros lenguajes, que en primer lugar va a preguntar esta condición, y si esta condición es verdadera, entonces va a ejecutar todas las instrucciones que se encuentren dentro del paréntesis. Entonces,
Aquí yo estoy iniciando la variable x como un entero a valor 10 y estoy preguntando, ¿x es mayor a 0? Es correcto, es mayor a 0. Entonces voy a imprimir el valor de x y voy a utilizar la expresión decremental, o sea, para decrementar de 1 en 1 el valor de la variable x. ¿Ok? Entonces esto lo que me está haciendo es llegar de 10 hasta 1. Cuando llega hasta aquí a 0, ya lo que pregunta es, ¿0 es mayor a 0? No. Entonces sale. Ah, caray, pero me estás poniendo ese 0 ahí otra vez. Ah, lo que pasa es de que ahora viene de la otra instrucción. Entonces estoy enlazando estas tres instrucciones, si se observa. ¿Por qué razón? Bueno, hasta aquí entonces, ¿qué es lo que está pasando en el último movimiento? Llega hasta x es igual a 1, ¿no? Ejecuta x, o más bien 1 es mayor a 0, sí. Vuelve a ejecutar, muestra el 1, pero disminuye entonces ese 1 a 0. Y lo que pregunta es, ¿0 es mayor a 0? No, es igual, más no es mayor. Entonces esto es falso, sale de aquí. Y ahora viene la instrucción do while. La instrucción do while es muy similar a la instrucción while. El único detalle está en que al menos una vez va a realizar las operaciones de lo que se está colocando aquí, porque es realiza o haz estas operaciones mientras este valor de aquí sea verdadero. Entonces cuando tengo aquí un 0, va a mostrar ese 0, lo incrementa a 1 y ahora dice 1 es menor o igual a 10, es menor o igual a 10. Entonces se ejecuta y hasta ahí ya se tiene todos los valores hasta 10. ¿Ok? Entonces las instrucciones while y do while se ejecutan de la misma manera que en otros lenguajes de programación. Y aquí la parte importante es, y que se debe recordar, es de que while siempre va a preguntar antes de realizar entonces todas las instrucciones, a diferencia de do, que es muchísimo más aventado, que lo hace al menos una vez y ya luego pregunta. Esto, como a lo mejor he mencionado en otro video de lenguajes de programación, while funciona para pedir primero permiso y luego realizar. Do y while es el que hace y luego pide perdón. Así de simple. Finalmente entonces se puede decir, o bueno, aquí para mencionar esta parte, es de que este lenguaje de programación también soporta las instrucciones break y continue. ¿Qué son estas instrucciones de break y continue? Bueno, simple y sencillamente, si uno coloca un break aquí en toda esta instrucción, iniciando x a igual a 0, y después entonces se pone que x es menor o igual a 10, es menor a 10, pero aquí se está colocando cuando x sea igual a 4, va a romper no este if, sino va a romper este while, porque aquí ya se está, digamos, como descartando, que no es exactamente lo que está haciendo, pero es algo similar. Y ya después entonces, cuando ocurra esta condición, va a romper aquí la instrucción entonces inmediata anterior, que es el while. Entonces lo que está haciendo aquí esta cosa es de que empieza con 0, 1, 2, 3 y aquí se incrementa a 4. Viene acá y pregunta, ¿4 es menor a 10? Sí. Ok. ¿4 es igual a 4? Sí. Entonces rompe ese ciclo. Y adiós. Ya no lo continúa. Ahora, ¿qué diferencia hay con la instrucción continue? La instrucción continue lo que hace es todas las instrucciones que estén dentro y posterior a al condicional donde se coloca el continue, o bueno, es donde se vaya a colocar el continue, es de que ingresa al ciclo.
se puede utilizar entonces un ciclo while. Y después entonces decir esta condición es verdadera, venga, se ejecuta. Pero se encuentra esta condición. Por ejemplo, en este caso, x es igual a 4. Si x es igual a 4, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que se hace entonces es continuar ignorando esta parte, continúa, viene y vuelve a evaluar la expresión en x. Es bastante importante, por ejemplo, colocar la expresión aquí en x para que se pueda ejecutar a pesar de lo que está corriendo aquí y no se quede ciclado o no se quede pues dando vueltas dentro de este ciclo, ¿no? Que es lo que también se busca mucho en la programación estructural. Bueno, y esto es simple y sencillamente entonces cómo manejar los ciclos en la programación en Kotlin. Espero que haya quedado bien explicado esta cosa. Digo muchacho. Y bueno, hasta ahí quedamos. Abur a todos.